Bien, muchas gracias por asistir y dar la bienvenida de nuevo. Vamos a iniciar con esta presentación en la que vamos a hablar de cómo implementar redes multicast o redes multimedia, en muchos casos están asociados al tráfico multicast, de forma eficiente, de forma sencilla y que no sea realmente un problema. ¿Por qué hago esta presentación? Bueno, porque sí que se nos han dado casos, llamadas o bien situaciones en las que cuando nos encontramos delante de un entorno multimedia, por ejemplo, podría ser de IPTV o de envío de tráfico multicast a través de la red, ya sea de audio, ya sea de telefonía, de broadcasting, por ejemplo, de megafonía o de vídeo, pues nos podemos encontrar con problemas de rendimiento, con problemas de funcionalidad. Bien, pues hay ciertos parámetros que hay que tener en cuenta para poder asegurar el éxito en este tipo de instalaciones, que realmente no es difícil, es decir, una vez se conocen, es muy sencillo, pero se deben, como siempre, como cada tecnología se debe conocer para poder implementarla correctamente. Bien, vamos a ver, como siempre, un entorno en el que nos vamos a poner en situación. Luego vamos a ver también un nuevo mercado, que es el Pro AV, perdón, es el mercado profesional de audio y vídeo para entornos de displays, de IPTV, de información, de pantallas de información de alta calidad que nos abre nuevas oportunidades. Ahora luego seguir con las topologías, funcionalidades, configuraciones, comandos también, voy a poner hoy comandos, y finalmente veremos una solución tipo, cómo diseñar esa solución tipo, vamos a explicar un entorno y qué solución es la que implementaríamos. Y finalmente nuevos productos y una pequeña encuesta sobre el plan de formación que mejor veis para vuestro entorno. Bien, en primer lugar, nos encontramos en redes en las que tienen soporte tráfico multimedia. ¿Este tráfico multimedia qué está pasando con él? Bien, está creciendo. Vemos estudios en los que el crecimiento del tráfico multimedia, de la información multimedia, va creciendo año tras año, llegando hasta, fijaos, valores inmensos, estos en valores totales exabytes por mes de tráfico global de Internet, pero un crecimiento, fijaos, un crecimiento continuo de un 23%, cerca de un 25% de crecimiento desde el 2014 hasta el 2019. Es decir, en todos estos años el crecimiento va a ser exponencial, de forma que nos vamos a encontrar redes con más tráfico multimedia. Pero además, ya no solo con eso, sino que también este tráfico multimedia es cada vez de mayor calidad. Con las grabaciones ya en 4K, muchos dispositivos pueden grabar hoy en día en 4K, no tantos son los que los reproducen a día de hoy, pero también es un mercado que está cambiando y que va creciendo en este sentido. Con lo que también tenemos mayor tráfico, fijaos cómo crece el tráfico de super alta definición, el UHD, o el tráfico de alta definición respecto a la ley estándar definición, cosa que nos hace ver cómo hay también un crecimiento en calidad, con lo que también es un crecimiento en ancho de banda. Contra más calidad, más ancho de banda. Bien, ¿cuáles son las herramientas a nivel de networking que disponemos para poder gestionar este tráfico? Primera de ellas es la calidad de servicio. Cuando gestionamos tráfico multimedia, este tráfico multimedia va sobre RTP, va sobre la capa de transporte UDP. ¿Qué quiere decir una capa de transporte UDP? Pues que es una comunicación sin establecimiento de sesión, sin mantenimiento de sesión. Es decir, que las frames se van enviando vía Ethernet mediante UDP, pero no hay una sesión, es decir, no hay unos reintentos en caso de pérdida de un paquete, por ejemplo, o malformación de un paquete. No hay ningún reintento, porque es un tráfico en tiempo real. ¿Y qué ocurre? Que en el caso de pérdidas, por ejemplo, de paquetes o un jitter muy alto, jitter es la diferencia de delay entre recibiendo de un paquete y otro, o bien un delay muy alto, causa que la imagen, la reproducción de la imagen, no sea idónea o no corresponda con la calidad que debería. Pues bien, el primer paso, ¿cuál sería? El primer paso sería evitar el bloqueo total, es decir, evitar que no hubiese ningún tipo de bloqueo de pérdida de paquetes, por causa de que la red está sobresuscrita. Es decir, tenemos más demanda de realmente la capacidad que tenemos. Ahora bien,
En algunos casos esto no es posible, no se puede hacer. ¿Qué herramientas tenemos? Una de ellas es implementación de calidad de servicio, es decir, asegurar la calidad de servicio para aquel tráfico más prioritario. Definimos como tráfico prioritario el tráfico de vídeo, en este caso, o el tráfico de voz. En el que además debemos tener en cuenta diferentes aspectos. Por un lado es el codec, es decir, la compresión que utilizamos, es decir, el ancho de banda que vamos a necesitar. Dependiendo del tipo de codec o del tipo de compresión que utilicemos, tendremos un mayor ancho de banda o menor. Fijaos que podemos ir desde una codificación en H265, en el que, pues, con varios, según la calidad, desde esta SD, que sería 1,6 megabits por segundo, a 4K, por ejemplo, que serían 22 megabits por segundo comprimidos. Bien, esto se debe dimensionar también a la hora de configurar la calidad de servicio. Debemos definir para que este ancho de banda que dejamos para el vídeo no cause ninguna pérdida de paquetes, es decir, no se encole el tráfico. ¿En qué entornos lo encontramos? Aquí, lo bueno es que es un entorno muy transversal, es decir, nos lo podemos encontrar tanto en entorno de hogar, en entorno de hospital, de hostelería, de sanidad, ¿no? Hospitales o hoteles, de educación, entornos de educación, contenidos multimedia online o streaming, en empresa con videoconferencia o bien pantallas de información, o bien en ocio retail o zonas de servicios, por ejemplo, aeropuertos, estaciones, en el que cada vez más se envía información en directo por pantallas, información, por ejemplo, pues de llegada de aviones, llegada de autobuses, publicidad adaptada también a cada entorno, a cada horario, al tipo de pasajeros que hay o tipo de personal que puede pasar por esa zona. Este avance hace que el tráfico multimedia, el tráfico de vídeo, se encuentre en casi todos los escenarios que podamos ver. Bien, aparte, también nos surge otro mercado, un nuevo mercado que es el de, como decía en la introducción, de ProAV. Una aplicación de ProAV, ¿cuál sería? Por ejemplo, sería crear un sistema de vídeo en un estadio, vídeo de reproducción en un estadio, o bien en un aeropuerto, o bien en un hospital, para enviar tráfico de vídeo de alta definición en real en el momento de operar. Y que esto pueda enviarse a varias ubicaciones y pueda ser transmitido, pueda ser supervisado por otros médicos, por ejemplo, en el entorno del hospital. Pues bien, para este tipo de aplicaciones, ProAV, se han definido unos encoders. Hay varios fabricantes, uno de ellos es CBE, que lo que realizan es una codificación en 4K sin compresión. De forma que exactamente este 4K sin compresión necesita de 10 gigabits por segundo, es decir, es el ancho de banda que ocupa. Veíamos que el 4K ocupaba 22 megabits por segundo comprimido en H265, pero para esos entornos sin latencia, es decir, que no puede haber una latencia en el momento de compresión y descompresión, o codificación de codificación, se necesitan implementaciones de envío de 4K o de vídeo sin ningún tipo de compresión. ¿Eso es lo que nos hace? Bueno, nos requiere implementar switching con soporte de 10 gigabits y sobre todo con capacidad de conmutación global para la máxima velocidad en todos sus puertos, ya que cada uno de estos equipos que vemos conectados a este switch van a consumir exactamente 10 gigabits por segundo, de forma que el switch debe tener la capacidad de poder soportar 10 gigabits por segundo en todos sus puertos y no tener bloqueo. Es decir, no podemos tener calidad de servicio, aplicar calidad de servicio y encolar paquetes de vídeo, en este caso porque es vídeo sin latencia, ¿vale? Para entornos críticos o para entornos en los que se quiera ofrecer una calidad real. Tenemos otra aplicación que es Aptovision, que es otro chipset vendor sobre el que hemos realizado también algunas uniones conjuntas en algunas ferias, sobre todo en Canadá,
y en otros, y creo que en Holanda también, en el que, y Japón, también es lo mismo, se basa en el concepto de transmisión de codificadores de envío de tráfico multicast, sin nada de compresión, y de multimedia, y reproducción en múltiples dispositivos. De forma que, en este caso, es lo mismo, se necesita un switching de 10 gigabits para toda esta capacidad. Bien, eso es un mercado que nos surge, esto está avanzando, está empezando, ya lleva un tiempo, pero podamos decir que está en un estado todavía madurándose, joven. Pero es una oportunidad que nos surge a todos nosotros para poder detectar este tipo de necesidad de canal y poder atacarlo a ello con el producto que tenemos. Bien, vámonos ya a las topologías y cómo configuramos una red multicast. En primer lugar, lo primero de todo que hay que tener en cuenta a nivel de diseño es el dimensionamiento. Es decir, cuando nos planteamos una red multicast, debemos plantearnos cómo dimensionarla. ¿Cómo dimensionamos? Bueno, primero pensar en el número de codificadores que tenemos, el ancho de banda que va a ocupar el tráfico, es decir, qué tipo de compresión o qué tipo de calidad de vídeo se va a utilizar por los códecs. Y por tanto, qué ancho de banda va a ser necesario. ¿Para qué? Para evitar la sobresuscripción. Por otro lado, en casos extremos en los que tengamos una gran demanda de tráfico, en estos casos gestionar calidad de servicio o en redes que son convergentes, es decir, redes en las que tendremos telefonía, tenemos vídeo, pero también podemos tener tráfico de internet, acceso a internet de los invitados de un hotel, por ejemplo, pues gestionar, configurar calidad de servicio para que ese tráfico multimedia siempre sea prioritario a cualquier otro tipo de tráfico. Bien, la mejor práctica es, en un entorno multimedia, siempre reducir la sobresuscripción. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, con los enlaces de conexión por un lado, desde acceso hasta core, como vemos aquí, de 10 gigabits, así evitamos sobresuscripción o minimizamos mucho la sobresuscripción, y por otro lado también minimizar el número de saltos, es decir, las topologías típicas creadas en cadena, con varios switches en cadena, no es nada recomendable para un entorno de IPTV o para un entorno de Digital China. En este caso, se recomiendan las soluciones de estrella simple de conexión de acceso a backbone en entornos muy distribuidos o entornos muy grandes, escalables, pues con las 3 capas de acceso, distribución y core, en el que se debe minimizar sobre todo la sobresuscripción que obtenemos en core. En core no debemos hacer nada de suscripción, debe ser suscripción 0, 1 a 1, y en acceso debemos realizar una suscripción como máximo, vamos a poner un valor de 1 a 2, del 50%. Cuando hablo sobre suscripción del 50% sería que, por ejemplo, aquí tenemos un switch de 24 puertos a gigabit y tenemos un enlace de 10 gigabits, pues esto sería una sobresuscripción de 10 gigabits respecto a los 24 gigabits máximos que podemos trabajar al mismo momento. Bien, cuando tenemos redes convergentes,
Hola de nuevo, disculpad que me he quedado, se ha desconectado la llamada. Ahora ya la hemos vuelto a conectar. Vale. Voy a volver a poner la presentación. Vale. Bien, como comentaba, cuando tenemos entornos de redes convergentes, en este caso debemos configurar calidad de servicio. ¿Cómo configurar la calidad de servicio? Bueno, siempre teniendo en cuenta el ancho de banda que nos ocupa el tráfico multimedia y debemos buscar que este tráfico multimedia sea prioritario. ¿Cómo definir un tráfico multimedia que sea prioritario? Tenemos varias formas, de nivel 2 o nivel 3. Nivel 2 sería por COS, es decir, cuando tenemos VLANs podemos trabajar con Class of Service, ese 802.1p, que es el paquete que puede introducirse dentro de la cabecera MAC, dentro de la etiqueta de VLAN, o bien por DSCP. Por DSCP, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir mayor flexibilidad de escoger, por ejemplo, tráfico definido en la VLAN, de forma sencilla, la VLAN de vídeo, definirla como tráfico prioritario, sin tener que trabajar con etiquetaje en 802.1p. Forma que para el tráfico de vídeo puede ser interesante ambas aplicaciones, COS o DSCP, pero yo creo que con DSCP os va a dar una flexibilidad, mayor capacidad y también hacerlo sencillo, ¿no? Como os digo, configurar una política, una policy, en el que el tráfico definido en una VLAN, definirlo como prioritario. Tipos de colas tenemos dos, una estricta, prioridad estricta se llama. ¿Qué quiere decir prioridad estricta? Que siempre se va a servir el tráfico de esa cola y cuando en esa cola ya no hay más tráfico, entonces se sirve el resto de tráfico. O bien, round robin, mediante pesos, gestión de pesos, podemos definir un peso mayor para el tráfico más prioritario, pero se va enviando tráfico de también el resto de colas. Bien, cuando implementamos calidad de servicio debemos tener en cuenta que los tres pasos, que es el de marcado, clasificación, encolado, el marcado se debe hacer en la parte más cercana al acceso, más cercana al dispositivo final, para luego poder clasificar el tráfico, clasificarlo en una clase, por ejemplo, la clase de vídeo, según su marcaje, según su identificador, y en esta clasificación luego introducirlo en la cola idónea. Cada uno de los switches dispone de 8 colas o clases de servicio y permite crear diferentes prioridades en estas. A nivel de calidad de servicio, que muchos me preguntáis qué calidad de servicio disponemos en Switching NetGear. Bien, en toda la familia Smart, a partir de Smart y Full Manage, disponemos ya de calidad de servicio tanto de nivel 2 como de nivel 3, es decir, como de COS como de DSCP. Permite 8 colas de prioridad por puerto en cada uno, en todos los switches, perdón, y permite configurar políticas, por ejemplo, como os decía, basadas en VLANs, basadas en direccionamiento IP, o bien en marcaje de DSCP o 802.1p, permite la implementación de ese tipo de clasificación en toda la familia Smart y Full Manage. En la familia Plus tenemos configuración de calidad de servicio, pero muy sencilla. Identificación 311p y también la configuración de Rate Limiting y Bandwidth Limitation, ¿de acuerdo? Pero para un entorno multicast, un entorno de IPTV, por ejemplo, yo recomiendo que nos vayamos como mínimo a la familia Smart para entornos más sencillos y la familia Full Manage para aquellos entornos más escalables o más grandes. ¿En dónde podemos implementar calidad de servicio? En diferentes niveles, tanto desde los firewalls o un router de salida a Internet, a nivel de controlador wireless, mediante WMM. Todos nuestros controladores y puntos de acceso tienen activo el WMM, que es la configuración de calidad de servicio 802.11e, y que ya prioriza el tráfico de vídeo y prioriza el tráfico de voz respecto al tráfico normal en el aire. A nivel de switching, como siempre recomiendo hacerlo primero en el acceso, más en el marcado clasificado y gestión de colas de servicio en los puertos, digamos, de uplink. Bien, para la gestión de tráfico de multidifusión, es decir, un emisor y múltiples receptores, múltiples displayers, hay dos tipos de entornos. O bien el uso del tráfico en streaming sin multicast, en este caso
¿qué tendríamos? Tendríamos un entorno similar a este, ¿no? Que tenemos varios saltos, vamos a decir que son switches, y que aquí tenemos un emisor y varios receptores, o que se envían varios tráficos, varios flujos a cada uno de esos receptores. Este flujo, esos múltiples flujos, ¿qué ocurre? Que en enlaces que sean compartidos por distribuir diferentes receptores, vemos que el tráfico se multiplica. Como vemos aquí, en el punto inicial, vamos a ver si pongo el puntero. Como estamos viendo, como vemos aquí, como vemos también, por ejemplo, en este enlace en el que tenemos el tráfico multiplicado por 3 o por 2. Bien, cuando implementamos tráfico de streaming con multicast, empleamos multicast lo que hace es crear un camino único. Es decir, un grupo multicast, que sería como un canal, vamos, asociamos normalmente cada canal, por ejemplo, IPTV es un grupo multicast, por ejemplo, un grupo multicast que está identificado como dirección con una dirección multicast, la clase D, en IP, este va a escoger un camino, es decir, solo se va a enviar una versión de este tráfico por el camino. Como vemos aquí, por ejemplo, pues nos sigue hacia este streaming, tenemos un stream, aquí sigue el mismo camino y luego en este punto se divide en dos. Pero fijaos que solo tenemos una única versión del tráfico, no tenemos múltiples versiones del mismo tráfico del mismo grupo. Para realizar esta función, ¿cómo se hace? Bueno, se utilizan varios protocolos. Aquí y nos centramos en switching, por tanto nos podemos centrar en IGMP, no en PIM. PIM es el protocolo de enrutamiento para multicast, protocolo Independent Router. En este caso solo nos vamos a dedicar a IGMP. IGMP es un protocolo de nivel 2 que nos permite definir cuáles son los suscriptores de cada puerto del switch. De forma que cuando un suscriptor, en este caso un receptor, quiere suscribirse a un canal, por ejemplo, canal 1, este canal 1 está asociado a una dirección IP multicast. Por tanto, envía un tráfico de join a esta dirección multicast. Este tráfico de join circula por la red de nivel 2 hasta llegar al emisor. Bien, en este caso, ¿cuáles son las funciones del switch? El switch, como nivel 2, tráfico multicast de nivel 3, si no tuviésemos IGMP snooping, es decir, detección de este tráfico IGMP, el switch trabajaría como si fuese tráfico broadcast. Es decir, todo el tráfico multicast lo enviaría por todos los puertos de forma igual. Y por tanto, todos los puertos recibirían todos los canales. Si tenemos 20 suscriptores en 20 canales diferentes, tendríamos 20 flujos de tráfico multimedia por cada uno de los puertos, con lo que causaría, por un lado, saturación de la red, por otro lado también saturación de los receptores que reciben demasiado tráfico. Pues bien, mediante las peticiones de join, de suscripción, de unirse a un canal, ese switch lo que hace es detectar este tráfico y asigna que solo un tráfico multicast de un grupo puede ser enviado en aquellos puertos donde haya recibido un join, ¿vale? Donde haya recibido una suscripción. Por otro lado, tenemos otro mensaje, que es el leave. El mensaje del leave es el que va a hacer que el cliente ya deje de suscribirse a ese canal y, por ejemplo, o bien se apague o bien es que se quiera suscribir a un canal nuevo. ¿Vale? Entonces, este mensaje leave, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el switch decida, en este caso, no enviar más ese tráfico multicast sobre ese puerto. Bien. Ahora bien, para poder enviar mensajes de leave o de join, necesitan que esos switches tengan un IGMP courier, es decir, alguien que diga, envío tráfico multicast, yo soy el origen de la información. Es el que se llama IGMP courier. IGMP courier normalmente son todos aquellos emisores, deberían ser aquellos emisores, pero no siempre es así. No siempre ocurre que tenemos un courier, o bien son los emisores, perdón, o un router que es origen de tráfico multicast, ¿no? Router con PIM. Pues bien, no siempre ocurre, no tenemos siempre esta opción.
Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que activar el IGMP Courier dentro del switch. Es decir, que un switch haga las funciones de courier como si fuese el emisor. Al final engañamos un poco a la red y enviamos tráfico de courier desde el switch. En una red compleja de varios equipos, varios saltos y jerárquica, donde debemos escoger es el switch que sea el IGMP Courier. En este caso, será aquel switch que está conectado directamente al origen de la fuente. Bien, vamos a ver los comandos o cómo preparar una red para el soporte multicast. En primer lugar, lo primero que deberíamos hacer en un switch es activar el tráfico multicast y el IGMP, por tanto, snooping. Para activar IGMP snooping, simplemente desde switching, multicast, IGMP snooping y activar IGMP. ¿De acuerdo? En este primer punto. Hay un segundo campo que es validate IGMP IP header, es para la validación de las cabeceras IGMP. En este caso, si no estamos seguros de que nuestros equipos, tanto origen y destino, soportan o siguen el estándar de IGMP versión 3, mejor no activarlo, porque lo que se hace es no se analizan esas tramas en las que no pasen la cabecera, no pasen la validación de IGMP versión 3. A nivel de comandos, en un switch full manage, simplemente se llama config set IGMP, para evitar IGMP. Sencillo, como veis, no tiene más. Por otro lado, podemos activarlo por VLAN, si queréis. Si queremos activar IGMP snooping por VLAN, si por puerto, pues lo podemos hacer dentro de IGMP snooping VLAN configuration y activar en cada VLAN la configuración de IGMP. Lo mismo en la interfaz. Bien, un punto importante cuando hacemos troubleshooting para detectar si está funcionando bien, el tráfico multicast circula de forma correcta y no nos encontramos con tráfico broadcast, es analizar la tabla de MFDB, que es la tabla de forwarding multicast. Tenemos una tabla de MAC asociados a diferentes puertos. Explicaros bien qué quiere decir esta tabla de MAC. Estas MAC son las MAC address de las direcciones de grupo IP multicast. Es decir, una IP multicast está asociada a una MAC address multicast. Esta MAC address multicast, como veis, todas son iguales, tienen el siguiente comportamiento. Para hacer un troubleshooting, para saber a qué dirección IP se hace referencia, debemos hacer una conversión que veremos ahora. Pero apuntar, switching multicast, MFDB table, aquí encontraremos la tabla de multicast, es decir, en cada puerto, qué grupo multicast está activo. Si vemos, por ejemplo, que en un puerto en el que hay un suscriptor, tenemos todos los puertos multicast, todas las IPs multicast activas, aquí nos estaremos dando cuenta que no está funcionando bien la parte de IGMP snooping o que no hay tráfico IGMP o que no está el courier, no está funcionando, nos daremos cuenta de este tipo de comportamiento. Ahora bien, hemos hablado que un entorno multicast no es recomendable solo de IPTV, es recomendable la implementación de Webmanage Plus, de los switches Plus, pero para un entorno, por ejemplo, pequeño, un entorno de pequeña empresa, pequeño hogar en que tenga algo de tráfico multicast, por ejemplo, una pequeña pantalla, pues un IPTV de operador, por ejemplo, de Movistar Fusión, y tener información, televisión a través de Internet, y tienes un switch con IPTV, un switch Plus, en este caso existe una pequeña configuración de IGMP snooping. ¿De acuerdo? Es igual que en el caso anterior, habilitar IGMP snooping, habilitar en una VLAN el IGMP, como veis aquí no tenemos más opciones de más VLANs o podemos activarlo en un VLAN. La validación de cabecera IGMP versión 3, como os comentaba anteriormente, si no estamos seguros, no activar esta validación. Y el IGMP Snooping Static Router Port. Este valor nos sirve para cuando no tenemos un courier, enviar todo el tráfico de IGMP, de join y leave, de los suscriptores, por este puerto que se define de forma estática. Bien, retomamos la conversión de MAC de IP hacia MAC.
¿Qué ocurre? En la MFDB nos encontramos que tenemos una serie de MACs, pero estas no son fácil identificables con direccionamiento IP multicast sobre la que se envía tráfico, ¿no? Lo conocemos tráfico multicast IP. Pues bien, para hacer la conversión es muy sencillo. Bueno, en primer lugar, lo más sencillo es utilizar calculadoras online. Aquí es como una calculadora online para calcular una MAC respecto a una IP multicast. O bien lo podemos hacer a mano. Al final, la conversión que se hace es, se utilizan los últimos 23 bits de la dirección IP para mapearlo a la dirección MAC. La dirección MAC multicast siempre, inicialmente, son los primeros, la primera mitad siempre es igual, 01, 005E. Esto nos va a hacer ver fácilmente que es una dirección MAC multicast. Y los últimos bits son los bits asociados a la dirección IP. Bien, en una red multicast, cuando no tenemos un courier, debemos hacerlo en switch, como decíamos. Para hacerlo en switch, simplemente, de forma muy sencilla, hay que escoger la VLAN sobre la que queremos activar el IGMP Courier y debemos ponerle una IP al Courier de origen, una IP normal, una IP versión 4 de clase C, la clase, yo pondría una dirección IP libre, hay que poner una IP de dirección libre dentro del rango del direccionamiento de la VLAN. Y esto ya nos va a hacer que el propio switch envíe tráfico de IGMP. ¿Correcto? Y en comandos sería lo mismo, crear en VLAN Database, creamos el Courier en el IGMP y Courier en la VLAN 1 y después activar, configurar la dirección IP del Courier. Bien, otra de las funciones es el Multicast VLAN Registration, MVR. ¿Qué quiere decir MVR? Bueno, MVR nos sirve para cuando tenemos un entorno en el que tenemos diferentes VLANs y hay tráfico multicast por estas diferentes VLANs. Imaginaos, tenemos la VLAN, una VLAN por cada planta y en cada planta tenemos diferentes set-top box para recibir tráfico de vídeo y luego pasarlo por HDMI hacia una pantalla. Pues bien, al tener diferentes VLANs, aquí lo que nos va a ocurrir, aunque tengamos multicast, el tráfico va a repetirse en diferentes, por cada una de las VLANs vamos a tener el mismo tráfico repetido. Para evitar este consumo mayor de ancho de banda innecesario, se implementa MVR. MVR lo que hace es utilizar una VLAN simplemente para enviar el tráfico multicast, de solo una vez. Después, en el destino, en el switch destino, este tráfico multicast que viene por una VLAN identificada solo para ello, solo se puede usar para MVR. Este tráfico pasa a cada una de las VLANs en las que tenemos los suscriptores. Para esto se define el puerto de origen, que es el puerto en el que el tráfico multicast fluye utilizando la VLAN multidifusión, esta VLAN MVR, y luego el puerto receptor, que es el puerto donde se encuentra el host, en escucha. ¿De acuerdo? Este sería un escenario ejemplo, en el que tenemos, en este caso, dos switches, tenemos un codificador principal y sobre este switch tenemos varios receptores, video walls y en diferentes VLANs. Pues bien, todo el tráfico multicast pasará por la VLAN 999, solo una VLAN, y luego se distribuirá a las tres VLANs el mismo tráfico, ¿vale? Sin tener que repetir el tráfico durante 3 veces. Bien, un escenario, una solución ejemplo, sería aquí puesto hotel, pero no es un hospital con IPTV. Ese sería un hospital con IPTV, pero que además también tenemos soluciones de digital signals, y que tenemos también pantallas en la recepción, mostrando los horarios, información sobre vacunas o información sobre la gripe, por ejemplo, en toda la parte de recepción, de lobby, de cafetería. Y además también es un hospital universitario, con lo que también se hace retransmisión y guardado de las operaciones. Pues bien, en este tipo de entorno, como veis, bastante complejo, muy completo a nivel de vídeo, ¿qué se necesita? Como decíamos, se necesita como mínimo disponer
de switching de acceso a 1 gigabit, pero uplinks a 10 gigabit. Para este escenario, es un hotel pequeño, un hospital pequeño, no muy grande, 5 plantas. Escogemos un switch por cada planta de la familia S3300, en el que tienen puertos a 1 gigabit, 2448 y luego 4 puertos a 10 gigabit. Estos 4 puertos a 10 gigabit se conectarán con un core definido con switching de la familia M4300, en este caso escogemos M4300 el 4316S, son 16 puertos a 10 gigabit, y en el que cada switch podemos conectarlos con un puerto a cada uno de ellos, a 10 gigabit, y realizar aquí un enlace agregado entre los dos, pudiendo llegar a conectar estos switches, como decíamos, a 20 gigabits por segundo. Tenemos una conexión de 20 gigabits por segundo de conexión de cada una de las plantas hacia el core. Nuestro core es un core totalmente redundado, son equipos apilados, por lo que utilizaríamos apilamiento, por ejemplo, con 2 o 4 enlaces, teniendo 20 o 40 gigabits por segundo de apilamiento, non-stop forwarding de M4300, de forma que en caso de caída de un switch, si tuviésemos una incidencia y una caída de un switch, en este caso, por ejemplo, este switch cayese, en este caso, el siguiente switch continuaría dando servicio, de forma que no hay ninguna pérdida de servicio, no tenemos ningún tiempo de convergencia, ningún spanning tree, ningún protocolo de routing dinámico para converger y recuperarse de la caída. Recordad, eso sí, en 10 gigabit, las distancias que tenemos, categoría 6A 70 metros, categoría 7 100 metros, SF Plus 300 metros con M3 en multimodo. Bien, con lo que al final ofrecemos una solución simple, es muy sencilla a nivel de cableado, es sencilla a nivel de configuración, sin o minimizando los bloqueos, es decir, creando un ancho de banda de 20 gigabits por segundo por cada planta, más que suficiente para este tipo de solución, y escalable, es decir, podemos escalar con la familia del core de M4300, podemos apilar más equipos, crear un core más escalable, y además podemos crecer también el número de switches en planta sin problemas con las conexiones redundantes y también apilables entre sí en cada planta. Finalmente, todo esto además con la garantía de por vida de energía que se da a toda la familia ProSafe. Bien, ya por tocar los últimos apartados, los nuevos productos introducidos esta semana, y ha salido la notificación, enviamos un mailing sobre nuevos equipos, continuando con la familia M4300, además, que serían el M4324X y 48X. Son modelos de 24 y 48 puertos, respectivamente, a 10 gigabit y con 4 puertos combo, compartidos con los últimos 4, 10 gigabit cobre, en SFP Plus. En este caso, el de 24 puertos es de media U, lo vemos ahora, y el de 48 puertos es de una U completa, con doble fuente de alimentación y sus 4 puertos compartidos. Fabric de 900, fijaos, 960 gigabits por segundo, lo que os decía. Permitimos la conmutación sin bloqueos. Cuando se calcula, es 10 gigabits por 48 puertos por 2, full duplex, entrada y salida, o lo que son los 960 gigabits por segundo de capacidad del switch. El modelo de 24 puertos es de media amplitud, con lo que podemos tener 2 switches en una U y tener redundancia completa, como veíamos en el escenario de core para el hospital.
Además, también dentro de la familia Smart, sí, ya hace unas semanas, pero bueno, quiero aprovechar y recordarlo, ya que estamos hablando de switching y de capacidad, es el XS716E, en este caso en Plus, se ha añadido a la familia de 10 gigabits. Fijaos que tenemos ya 6 equipos dentro de la familia Smart o Web Managed de 10 gigabits, desde 8 puertos, 16, 24 y 48. Desde 8 y 16 podemos escoger o bien entre Plus o bien entre Smart. Todos ellos, sí que recordar, son en cobre, tienen algunos puertos en SFP, en caso de los Plus, un puerto SFP Plus, y en caso de los Smart, 2 o 4 puertos SFP Plus, y sí que también comentar, no tienen en este caso doble fuente de alimentación. Es decir, cuando queramos 10 gigabits con doble fuente de alimentación, deberemos ir a la familia M4300. Bien, ya antes de finalizar, sí que me gustaría hacer una encuesta rápida con todos vosotros que estáis asistiendo hoy a la formación, a la presentación, es qué tipo de formación os gustaría hacer. Estoy preparando las formaciones de 2017 y quiero ver qué modelo os gustaría o estáis más interesados. Aquí la elección es de la mejor opción que creáis para vosotros. Os explico un poco. La primera opción, formato teórico práctico presencial, es el formato que solemos hacer, es decir, de un día o 2 días, dependiendo del modelo o de la temática del curso, en el que hay una parte teórica y otra parte práctica presencial, como hacemos en Barcelona, Madrid, en una sala, dedicado todo el día al trabajo en parejas. Bien, luego podría haber otro formato, que es un formato en el que teórico en remoto, es decir, vosotros tenéis los contenidos, la información, para poder analizarla, estudiarla durante un tiempo, se podría entregar pues, un mes antes de una fecha que se escogería para hacer una parte práctica presencial. Pero en este caso sería, por ejemplo, un día dedicado 100% a la parte práctica, sin nada de teoría, todo práctica, ¿vale? Con lo que antes debéis haber adquirido conocimientos para poder luego implementar práctica. No podemos, aquí no pretendo dedicar nada para la parte teórica. Y por otro lado, otra opción es un formato que sea teórico y práctico en remoto. El teórico, igual que en la anterior, la versión opción B, se os entregan los contenidos, los tenéis disponibles, y luego se pueden programar ciertos time slots para poder realizar las prácticas en remoto. Es decir, los equipos se encuentran en mi laboratorio y de forma remota vosotros podéis conectar y realizar la parte práctica guiada, pero eso sí, no estaré yo al 100% con vosotros. Sí que podemos definir una hora de tutoría, es decir, en que sí que van a estar con vosotros y revisarlo, pero no voy a estar todo el rato con vosotros. Es en remoto y va a ser un poco para desarrollarlo vosotros mismos. Vale, tenemos estas 3 opciones. Voy a iniciar el pool desde el webinar y podréis, vamos a ver si me deja, aquí. Y podréis empezar a realizar las votaciones. Podéis escoger, he puesto multiple choice al final, podéis escoger múltiples. Si creéis que tenéis 2 que serían muy interesantes, pero intentar escoger solo para hacerlo más fácil, escoger cuál es el más interesante. ¿Vale? De todos. Acabo de lanzarlo. Entonces, si podéis, por favor, ir contestando.
Bien, dejamos unos segundos más, que falta alguno por contestar. Bien, dejamos aquí. Bueno, no habéis ayudado mucho, es casi todo al 50%, así que seguiremos haciendo poolings para ver cuál es el formato. Igual hago mezclas, ¿sí? No quiere decir que haga solo uno, porque igual puedo dejar algunos presenciales y luego dejar algunos laboratorios remotos en las épocas en las que no haga presenciales, evidentemente. ¿Vale? Pero, bueno, está por decidir. Seguramente en diciembre ya tengáis un planning y una decisión de cuál será el plan de formación para vosotros. Estupendo. Bien, pues nada, esto ya es todo por hoy. Muchas gracias por atender, espero que haya sido de interés, por contestar a esta encuesta que va a ser un beneficio para, al final, para todos, hacer lo mejor que podamos, que mejor os sirva a vosotros. Y como siempre, si tenéis alguna duda, algún proyecto multicast, multimedia, consultarme, tanto para el diseño como luego implementación, porque como veis, puede ser un desastre, puede ser muy complejo, puede ser frustrante, pero realmente a nivel de configuración no suele ser muy complejo. Al final es bastante sencillo, solo hay que tener en cuenta esos escenarios y también las características o configuraciones que hemos comentado. Y nada más, que paséis muy buen fin de semana, deseo lo mejor. La semana que viene otro webinar el viernes que hablaremos sobre POE. Yo creo que va a ser muy interesante porque también es otro escenario en el que puede ser muy sencillo, pero en el que hay muchos detalles o algunos trucos que pueden ser de interés, y este webinar lo vamos a utilizar para aclarar todos estos puntos. Así que nos vemos la semana que viene, si todos los que queráis asistir, como siempre. Un saludo.